Era 1994, un año que marcó mi vida de una manera que aún no puedo explicar del todo. Todo comenzó una tarde calurosa de julio, cuando mis amigos y yo decidimos explorar el desierto de Nevada en las cercanías del Área 51. La idea era algo tonta, lo admito, buscábamos emoción, un escape del aburrimiento de aquel verano sofocante. Éramos jóvenes e imprudentes, y la fama del Área 51 como epicentro de teorías conspirativas era irresistible para nuestras mentes llenas de curiosidad y adrenalina. Lo que no sabíamos, sin embargo, era que aquel desierto ocultaba algo que no debía ser encontrado. Habíamos caminado por horas, bromeando sobre ovnis, alienígenas y las supuestas criaturas que los militares ocultaban tras esas vallas electrificadas. Fue justo cuando el sol comenzó a caer que encontramos algo extraño. En medio de la arena, como si hubiera sido escrito con un dedo, vimos un mensaje que decía: no están muertos, solo duermen. Nos detuvimos en seco. Había algo inquietante en esas palabras, algo que se sentía equivocado. Ninguno de nosotros lo admitió en voz alta, pero todos lo sentimos. Ben, el más escéptico del grupo, se rió y dijo que seguramente alguien había escrito eso como una broma para asustar a turistas curiosos como nosotros. Sin embargo, mientras la luz del día se desvanecía, aquella frase no dejaba de rondar mi cabeza. Decidimos acampar esa noche en el desierto, no muy lejos del lugar donde habíamos encontrado el mensaje. Queríamos ver las estrellas y, en el fondo, todos esperábamos presenciar algo inusual en el cielo, alguna prueba de que todo lo que decían sobre el Área 51 era cierto. Y entonces, cerca de las 2 de la madrugada, ocurrió. Luces. Al principio, parecían simples destellos en la distancia, como si alguien estuviera disparando bengalas. Pero las luces no se comportaban de manera normal. No se movían en línea recta ni descendían, zigzagueaban, aceleraban y se detenían de golpe, como si desafiaran las leyes de la física. Nos quedamos en silencio, observando con una mezcla de fascinación y temor. Ben bromeó diciendo que probablemente eran aviones militares haciendo pruebas, pero su voz sonaba temblorosa. Entonces, de repente, las luces comenzaron a acercarse. Uno de los haces de luz pasó justo sobre nosotros, iluminando nuestra pequeña tienda de campaña y el área circundante con un brillo blanco intenso. Fue tan brillante que tuve que cerrar los ojos. Cuando los abrí, me di cuenta de que algo estaba mal. Alex, uno de mis amigos, no estaba. Lo llamamos, gritamos su nombre, pero no hubo respuesta. Lo último que recordaba era haberlo visto sentado junto a la fogata apenas unos minutos antes. Ben y yo decidimos buscarlo, asumiendo que había salido a explorar por su cuenta o a buscar algo de privacidad. Sin embargo, mientras avanzábamos por la arena con nuestras linternas, el aire comenzó a sentirse pesado. Era como si algo invisible nos envolviera, como una presión en el pecho que dificultaba respirar. El silencio era total, tan absoluto que incluso nuestros propios pasos parecían amortiguados. Después de lo que me pareció una eternidad, encontramos a Alex. Estaba de pie, inmóvil, en medio de un claro. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban abiertos, pero no parecían ver nada. Le hablé, pero no respondió. Cuando finalmente lo toqué en el hombro, dio un respingo y me miró como si no me reconociera. Fue entonces cuando noté algo en sus manos. Era una pequeña caja metálica, oxidada y cubierta de símbolos extraños que nunca había visto antes. ¿Dónde encontraste eso?, le pregunté, pero Alex solo negó con la cabeza y murmuró algo que no entendí. Decidimos regresar al campamento, pero algo en Alex no estaba bien. Caminaba detrás de nosotros, arrastrando los pies y mirando al suelo, como si estuviera en trance. Ben intentó bromear con él, pero no obtuvo respuesta. Cuando llegamos, Alex simplemente se dejó caer junto a la fogata, todavía sosteniendo aquella caja. Pensamos que estaba exhausto, así que lo dejamos descansar. Sin embargo, lo extraño no terminó ahí. Durante el resto de la noche, escuchamos sonidos. Al principio, eran suaves, como un zumbido lejano, pero poco a poco se hicieron más intensos.
Era un sonido pulsante, rítmico, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cada vez que intentábamos localizar su origen, desaparecía. Ben sugirió que tal vez era el viento, pero el aire estaba completamente quieto. Poco después, Alex comenzó a hablar en sueños. Al principio eran palabras sueltas, pero luego empezó a formar frases completas. Lo que decía no tenía sentido. Murmuraba cosas como ellos vienen y las puertas se están abriendo. Su voz era extraña, más grave de lo que recordaba, y a veces hablaba en un idioma que ninguno de nosotros podía reconocer. A la mañana siguiente, Alex no recordaba nada de lo que había ocurrido. Intentamos explicarle lo que había dicho durante la noche, pero él solo se encogió de hombros y dijo que probablemente habíamos imaginado cosas. Sin embargo, insistía en mantener la caja metálica cerca y se negaba a explicar cómo la había conseguido. Su actitud nos puso nerviosos, pero decidimos no presionarlo. El verdadero terror comenzó al anochecer del segundo día. Las luces regresaron, pero esta vez no estaban en el cielo. Aparecieron en el suelo, rodeándonos, como si estuviéramos en el centro de un círculo luminoso. Era imposible determinar su origen, parecían surgir directamente de la arena. Intentamos alejarnos, pero los destellos se movían con nosotros, siguiéndonos como sombras vivas. Fue entonces cuando escuché algo que nunca olvidaré, un susurro. No venía de mis amigos, sino de la misma oscuridad. Era una voz baja, casi imperceptible, que repetía una y otra vez: no están muertos, solo duermen. Ben perdió la calma y empezó a correr hacia el desierto, gritando que todo esto era nuestra culpa, que habíamos despertado algo que no debíamos. Traté de detenerlo, pero fue inútil. Lo vimos desaparecer entre las dunas y nunca lo volvimos a ver. Alex comenzó a comportarse de manera aún más extraña. Se sentaba frente a la fogata y tarareaba una melodía que ninguno de nosotros conocía. Sus ojos estaban vacíos, como si no fuera realmente él quien estaba allí. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo arrastrándose fuera de nuestra tienda. Era un sonido húmedo y viscoso, como si algo estuviera arrastrándose por la arena. Cuando reuní el valor suficiente para asomarme, no vi nada. Sin embargo, al volver a acostarme, escuché una respiración pesada justo al lado de mi oído. Cuando amaneció, Alex había desaparecido. Su tienda estaba abierta y la caja metálica estaba tirada en la arena, cubierta de sangre seca. Intenté buscarlo, pero sabía que era inútil. Había algo en ese lugar, algo que no quería que estuviéramos allí, y sentí que estaba jugando con nosotros, despojándonos de todo, uno por uno. Cuando finalmente decidí irme, lo hice solo. Caminé durante horas, con el sol abrasador sobre mi cabeza, hasta que finalmente vi un coche patrulla en la distancia. Los agentes no creyeron nada de lo que les dije. Dijeron que seguramente mis amigos se habían perdido y prometieron enviar una búsqueda, pero no parecía que realmente lo fueran a hacer. Regresé a casa con más preguntas que respuestas. Nunca volví a saber de Alex o de Ben. Lo que ocurrió en ese desierto sigue siendo un misterio para mí, pero hay algo de lo que estoy seguro: lo que sea que está en el Área 51 no es humano. A veces, en mis sueños, escucho esos susurros otra vez y despierto con el eco de esa frase grabada en mi mente: no están muertos, solo duermen. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía siento que algo me observa desde las sombras, esperando. Noches sin luz. Dejaré mi nombre en el anonimato por seguridad, pero sí puedo decirles que durante más de 7 años trabajé en uno de los lugares más secretos y controversiales del planeta, el Área 51. Mi especialización era en genética experimental, un campo que, en aquel entonces, todavía parecía sacado de una película de ciencia ficción. Cuando acepté el puesto, pensé que me enfrentaría a investigaciones avanzadas, pero normales, tal vez experimentos con animales, análisis de ADN, cosas técnicas y científicas. Jamás imaginé lo que realmente se cocía bajo esas instalaciones desérticas. Jamás imaginé lo que mi mente terminaría presenciando.
Mis primeras semanas allí fueron tranquilas, incluso aburridas. La mayor parte del personal trabajaba en compartimentos sellados, cada uno limitado a su propia área de investigación. Yo formaba parte de un equipo pequeño, encargado de adaptación biológica, que en términos simples significaba modificar cuerpos para resistir ambientes extremos. Algunos experimentos parecían tener objetivos claros, como ayudar a los humanos a sobrevivir en planetas inhóspitos. Pero otros no tenían sentido. O al menos, no para mí. Uno de los proyectos más extraños era el que todos llamaban espectro. El sujeto experimental principal no era un animal, ni un humano en el sentido tradicional. Era algo intermedio. Al principio, nos dijeron que provenía de un programa fallido de clonación. Pero ninguno de nosotros se tragó esa historia. La criatura, a la que llamábamos simplemente Sujeto 13, era alta, delgada, con extremidades desproporcionadas y una piel negra que no reflejaba la luz. Lo más extraño era que no emitía calor. En las cámaras térmicas aparecía como una silueta vacía, un agujero en el ambiente. Parecía absorber todo a su alrededor. Siempre se encontraba sedado cuando trabajábamos con él. Estaba encerrado en una cámara reforzada de vidrio y lo manipulábamos con brazos robóticos. Nunca se nos permitió verlo directamente fuera de su contenedor. Había protocolos estrictos y las medidas de seguridad eran extremas. Pero a pesar de eso, había un rumor que recorría los pasillos. Decían que esta cosa no era producto de la Tierra. Nunca se confirmaba nada, claro. Nadie hablaba abiertamente del tema. Todo estaba sellado tras miles de capas de secretos, tanto como las puertas blindadas que nos separaban del mundo exterior. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Llegué a las instalaciones a las 7 de la mañana, pasé por los controles de seguridad, escaneos y registros habituales. Todo parecía normal, hasta que un mensaje de emergencia interrumpió la rutina, un fallo de contención en el ala 7C. La sirena se activó y las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Mi corazón dio un vuelco. Era el sector donde se encontraba Sujeto 13. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el sistema de altavoces anunció un protocolo de oscuridad total. El protocolo de oscuridad era algo que solo conocíamos en teoría. Consistía en apagar completamente la iluminación y depender únicamente de cámaras térmicas y sensores de movimiento para detectar cualquier actividad en el área afectada. La idea era sencilla: si la criatura no emitía calor, sería más fácil rastrear cualquier cosa que si lo hiciera, como el personal o los guardias. Lo que no nos dijeron es que, al apagar las luces, no solo la criatura sería invisible. Nosotros también quedaríamos a merced de las sombras. Fui obligado a permanecer en mi estación. Las puertas estaban selladas automáticamente, así que no había forma de salir. Desde la consola podía observar el feed de las cámaras térmicas, pero lo que vi no tenía sentido. Los guardias se movían con rapidez, escaneando los pasillos, pero había algo más. Una forma, una sombra sin temperatura que avanzaba entre ellos. Aunque no emitía calor, parecía que el aire se distorsionaba a su paso, como un espejismo en el desierto. De repente, uno de los guardias dejó de moverse. Su silueta, que antes brillaba en rojo vivo por el calor de su cuerpo, simplemente se apagó. El pánico comenzó a cundir. En mi monitor veía como otros intentaban huir, pero las puertas no se abrían. Algo los estaba cazando. Aunque no emitía sonido alguno, el terror era palpable. Intenté comunicarme con alguien, pero las líneas estaban muertas. Mi única opción era quedarme en el laboratorio, rodeado de luces apagadas y con una sensación creciente de que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando lo sentí. No lo vi. No había forma de verlo en esa oscuridad. Pero lo sentí. Primero, una brisa suave, como si algo se moviera muy cerca de mí. Luego, un sonido apenas audible, como un susurro, o tal vez una respiración. Se clavó en mi cuello, gélido, como si un aliento muerto estuviera acariciándome la piel. Mis manos temblaban, y aunque mi instinto me gritaba que corriera, no podía moverme. Algo estaba detrás de mí. Por un segundo, pensé que moriría.
Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero entonces, el sonido desapareció. El laboratorio volvió a quedarse en silencio. Mis ojos seguían abiertos, pero todo era negro como el vacío. Traté de regular mi respiración, pero no había forma de calmarme. Sentía que cada segundo era eterno y que, en cualquier momento, aquella cosa volvería por mí. No pasó mucho tiempo antes de que los monitores volvieran a encenderse. En las pantallas aparecieron imágenes del equipo de contención. Entraron al ala 7C, armados hasta los dientes, buscando rastros de sujeto 13. Pero no encontraron nada. Ni el cuerpo de los guardias desaparecidos, ni la criatura. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Para ese momento, las luces volvieron y los pasillos recuperaron su apariencia normal. Pero no había nada normal en lo que había ocurrido. La criatura seguía desaparecida. Me llamaron para una reunión de emergencia. Todos estábamos obligados a firmar acuerdos de confidencialidad adicionales. Nos dijeron que no hiciéramos preguntas, que todo estaba bajo control. Pero yo sabía que no era cierto. Vi el miedo en los ojos de mis compañeros. No éramos los únicos que sentíamos que aquello nos estaba observando. Esa noche me enviaron a casa antes de lo habitual. Me dijeron que descansara, que mi turno del día siguiente sería reprogramado. Pero sabía que no dormiría. El recuerdo de aquella respiración en mi cuello seguía fresco, como una cicatriz mental que nunca podría borrar. 2 días después, regresé al trabajo. Todo parecía en calma. Las áreas estaban limpias, sin rastros del desastre. Sin embargo, algo había cambiado. Las cámaras térmicas seguían instaladas en cada esquina y los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual. Intenté concentrarme en mis tareas, pero mi mente seguía regresando al sujeto 13. ¿Dónde estaba? ¿Cómo algo tan extraño podía simplemente desaparecer? No fue hasta semanas después que encontré la nota. Estaba en mi casillero, escrita a mano con una caligrafía apresurada. Decía, nunca se fue. Solo está esperando. Mi corazón se detuvo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Intenté buscar respuestas entre mis compañeros, pero la mayoría evitaba hablar del tema. Era como si todos supieran algo que yo no, pero no se atrevieran a decirlo. Esa noche, cuando finalmente regresé a casa, algo se sintió diferente. Mi apartamento estaba oscuro, pero era una oscuridad distinta. Una que parecía viva, pulsante. Encendí todas las luces, revisé cada rincón, pero no había nada. Y aún así, la sensación de que no estaba solo no desaparecía. Decidí no volver al área 51 después de eso. Renuncié sin previo aviso, inventando una excusa cualquiera. Pero ni siquiera dejar ese lugar me ha traído paz. Ahora vivo lejos, en un lugar remoto, alejado de todo. Pero a veces, en la noche, cuando las luces están apagadas y el mundo está en silencio, siento esa misma brisa. Ese mismo aliento frío en mi cuello. Nunca sé cuándo volverá, ni qué está esperando. Solo sé que está ahí. Y que algún día vendrá por mí. Los ojos amarillos. Mi nombre es Daniel, y lo que voy a contarles no es algo que comparto con facilidad. Por años guardé esto en silencio, pero las noches se han vuelto insoportables, llenas de sombras que no me dejan dormir. A veces siento que mi confesión es una forma de exorcismo, otras veces creo que solo estoy cavando mi propia tumba. Lo que ocurrió en el Área 51 no es una teoría conspirativa ni un delirio paranoico. Es un hecho. Y quiero que ustedes lo sepan, aunque eso signifique cargar con mi propio miedo por el resto de sus vidas. Todo comenzó con una llamada de mi primo Javier, a quien no veía desde hacía años. Era 1996, yo vivía en Nevada y trabajaba como mecánico en una pequeña ciudad a unas pocas horas del desierto. Javier, un exmilitar, me llamó un día de improviso y me pidió que nos viéramos. Sonaba nervioso, como si estuviera mirando por encima del hombro mientras hablaba. Nos encontramos en un bar a las afueras de la ciudad. Cuando lo vi, su apariencia me impactó,
pálido, ojeroso y con la mirada perdida, como si estuviera cargando un peso enorme. Después de un par de cervezas y mucha insistencia de mi parte, Javier me contó lo que había estado haciendo durante los últimos meses. Había sido contratado como guardia de seguridad en el Área 51. Lo dijo en voz baja, como si incluso pronunciar esas palabras fuera peligroso. Me confesó que la mayoría de su trabajo era rutinario: patrullar el perímetro, asegurarse de que nadie se acercara demasiado, vigilar desde las garitas. Pero hay algo ahí, Daniel, me dijo con un temblor en la voz. Algo que no debería existir. Esa noche, Javier me relató lo que lo había llevado a renunciar apenas 3 semanas después de empezar el trabajo. Una noche, mientras patrullaba cerca de una zanja en el lado este del complejo, notó algo extraño. Había un par de ojos amarillos mirándolo desde la oscuridad. Pensó que era un coyote, o tal vez un gato montés, pero los ojos eran demasiado grandes, demasiado fijos. Se acercó con su linterna y lo que vio lo dejó helado. Una figura delgada, de casi 2 metros, salió corriendo a una velocidad que describió como antinatural. No era humana. Tampoco era un animal. Era algo más. Cuando lo reportó a sus superiores, solo le dijeron: olvídalo. No hables de eso. Fue esa respuesta, fría y casi ensayada, lo que lo convenció de que algo estaba terriblemente mal. Poco después de nuestra conversación, Javier desapareció. Traté de contactarlo durante semanas, pero su teléfono estaba desconectado y nadie sabía dónde estaba. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. No podía dejar de pensar en lo que me había contado, en esos ojos amarillos en la oscuridad. Decidí que necesitaba respuestas, aunque no estaba preparado para lo que iba a encontrar. Unos días después, impulsado por una mezcla de curiosidad y estupidez, me dirigí hacia el Área 51. Sabía que era un riesgo, pero mi primo había plantado algo en mi mente que no podía ignorar. Llegué hasta los límites del complejo en plena noche, estacioné mi camioneta a unos kilómetros de distancia y avancé a pie. No tenía intención de entrar realmente, solo quería observar. Quería saber si lo que Javier había visto era real. El silencio en el desierto era casi ensordecedor. Cada crujido bajo mis botas, cada ráfaga de viento, hacía que mi corazón se acelerara. Me escondí detrás de una formación rocosa y observé las luces del complejo a lo lejos. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Pero entonces, algo llamó mi atención. Había movimiento cerca de una de las zanjas que mi primo había mencionado. Al principio pensé que era un guardia, pero la forma era demasiado extraña. Era alta, delgada, y se movía de una manera que no parecía natural. Mi respiración se detuvo cuando vi los ojos. Amarillos, brillantes, fijos en mi dirección. En ese momento supe que había cometido un terrible error. La figura empezó a avanzar hacia mí, y aunque estaba a una buena distancia, pude sentir un peso aplastante en mi pecho, como si algo invisible estuviera drenando mi energía. No podía moverme. No podía respirar. Solo podía mirar cómo esa cosa se acercaba. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, escuché un ruido detrás de mí, un vehículo que se aproximaba. Las luces de un jeep militar iluminaron la zona y cuando volví la mirada hacia la figura, había desaparecido. Los soldados no me encontraron, pero yo ya había visto suficiente. Regresé a mi camioneta y conduje de regreso a casa con las manos temblorosas. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de los ojos amarillos y la figura delgada se repetían en mi mente como un disco rayado. Pero lo peor no fue eso. Lo peor comenzó días después, cuando empecé a notar que algo me estaba siguiendo. Al principio eran cosas pequeñas. Ruidos en el patio trasero, sombras que se movían justo fuera de mi campo de visión. Pero luego, las noches se volvieron más inquietantes. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Abrí los ojos y, por un instante, juraría que vi los ojos amarillos brillando en la esquina oscura. Encendí la luz, pero no había nada. Nada, excepto un rastro de huellas húmedas en el suelo que llevaban hasta mi cama. Intenté contárselo a un amigo, pero me miró como si estuviera loco.
Decidí mantenerme en silencio y fingir que todo estaba bien, aunque por dentro estaba aterrorizado. Las noches eran cada vez peores. Soñaba con Javier, con su mirada perdida, con su advertencia. En mis sueños, lo veía parado en medio del desierto, rodeado por esas figuras delgadas, con los ojos amarillos brillando en la oscuridad. Me llamaba, pero no podía acercarme a él. Siempre despertaba justo antes de alcanzarlo. Una noche, desesperado, decidí conducir hasta su antigua casa para buscar respuestas. Había sido abandonada, pero algo me decía que tal vez encontraría algo ahí. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Entré con una linterna y empecé a buscar. La casa estaba vacía, pero en una de las habitaciones encontré una caja con papeles. Había notas, diagramas, dibujos de figuras altas y delgadas con ojos amarillos. También había una carta a medio escribir. Decía, si estás leyendo esto, significa que no pude escapar. Ellos no son de aquí. No somos más que espécimen. La carta se cortaba abruptamente. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nadie. O eso pensé. La linterna empezó a parpadear y, por un momento, la habitación quedó sumida en la oscuridad. Cuando volvió la luz, vi una figura parada en el umbral de la puerta. Alta, delgada, con los ojos amarillos brillando como dos faros en la noche. Dejé caer la linterna y corrí, apenas capaz de respirar. Sentía que algo me seguía, que estaba justo detrás de mí. Alcancé mi camioneta y aceleré sin mirar atrás. Desde esa noche, mi vida no ha sido la misma. No sé qué vi en esa casa, ni qué era esa cosa que me miraba desde la puerta. Pero sé que no era humano. Algo está pasando en el Área 51, algo que no debería existir. Intenté buscar más información, pero cuanto más me acerco a la verdad, más siento que estoy siendo observado. A veces, cuando salgo al patio por la noche, siento que hay algo en la oscuridad, esperando. Y cuando cierro los ojos para dormir, esos ojos amarillos me siguen mirando. Esto no es un relato de ficción. No busco asustarlos, ni convencerlos de nada. Solo quería contar mi historia, porque no sé cuánto tiempo más podré seguir callado. Si alguna vez ven unos ojos amarillos brillando en la oscuridad, no se acerquen. No intenten entenderlo. Huyan. Porque yo no lo hice y ahora siento que hay algo dentro de mí, algo que no puedo explicar. Y temo que, algún día, me consuma por completo. Lo que vi en el Área 51. Todo comenzó en 2012, una época que, por alguna razón, siempre asociaré con un peso insoportable sobre mi pecho. Había trabajado durante años en una instalación gubernamental cuya ubicación exacta nunca me estuvo completamente clara. No era el Área 51, al menos no oficialmente, pero sabía que estaba conectada de alguna forma. Mi posición era bastante modesta, analista de datos clasificados. Mi trabajo consistía en filtrar información y verificar patrones en archivos codificados que rara vez tenían sentido a simple vista. Todo era rutina hasta que encontré ese archivo. Era un día común, o al menos así lo parecía. Un algoritmo detectó una discrepancia en un archivo que llevaba años archivado bajo capas de cifrado. Lo curioso era que este archivo no estaba registrado en las bases que solía revisar, como si hubiera sido dejado ahí por error o por descuido. Lo abrí. No debería haberlo hecho. Era un video. Bajé las luces de mi oficina para que nadie pudiera notar la luminosidad de la pantalla desde fuera y presioné play. El video era borroso, captado desde una cámara estática en lo que parecía ser una sala de contención. Podía ver a un grupo de 5 personas en batas blancas, todas visiblemente tensas. Al fondo había un cristal reforzado, como si estuvieran observando algo detrás de él. Una de las científicas, con las manos temblorosas, presionó un botón en un panel. El cristal comenzó a descender lentamente. Mis ojos se clavaron en la pantalla, anticipando algún tipo de experimento. Pero no fue un experimento lo que vi.
Del otro lado del cristal había algo que nunca debería haber existido. Una criatura, si es que se le podía llamar así, emergió de las sombras. Era alta, delgada, con extremidades largas que parecían demasiado frágiles para sostener su propio peso. Su piel era una mezcla de tonos oscuros, como si cambiara constantemente de textura. Pero lo más perturbador eran sus ojos, negros, inmensos y sin vida, como pozos que absorbían cualquier atisbo de luz. No había sonido en el video, pero podía ver cómo los científicos gritaban, el pánico desbordándose en sus rostros. En un segundo, la criatura se abalanzó contra el cristal. No lo golpeó como lo haría un animal atrapado. No. Su movimiento era frío, calculado, como si supiera exactamente dónde atacar. El cristal empezó a resquebrajarse. Uno de los científicos salió corriendo de la sala, pero la puerta no se cerró a tiempo. La criatura atravesó el umbral en un parpadeo. Los gritos se intensificaron. La cámara captó cómo los demás intentaban refugiarse en un rincón, pero no sirvió de nada. La criatura los alcanzó, uno por uno, y justo cuando la sala se inundó de sangre, el video se cortó. Me quedé inmóvil. Mi respiración era tan superficial que sentía que en cualquier momento perdería el conocimiento. Traté de reproducir el archivo nuevamente, pero algo extraño sucedió, la computadora comenzó a fallar. Parpadeó 2 veces y se apagó. Cuando la reinicié, el archivo ya no estaba. Ni rastro. Intenté buscarlo en las bases de datos, pero era como si nunca hubiera existido. Esa misma noche, me llamó uno de mis superiores. Deja de buscar. No lo mencionaremos nuevamente. Nunca existió. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Pensé que todo había terminado ahí, que lo que había visto se quedaría como un recuerdo reprimido en el rincón más oscuro de mi mente. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. 2 días después, mientras trabajaba en otra terminal, sentí que algo no estaba bien. El aire en la sala era diferente, más denso, más pesado. Tenía la sensación de estar siendo observado. Miré alrededor, pero no había nadie. O eso creí. En algún momento, levanté la vista hacia la ventana que daba al pasillo, y ahí, en el reflejo del vidrio, lo vi. Una silueta oscura estaba de pie detrás de mí, inmóvil. Me giré de inmediato, pero no había nada. Me quedé sentado, temblando, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero lo sentía. Esa presencia estaba ahí. Esa noche, decidí hablar con un compañero, alguien en quien confiaba plenamente. Al principio, no quería decirle nada, pero terminó confesándome algo aún más perturbador. Yo no era el único que había visto ese archivo. Otros lo habían encontrado antes y ninguno había salido indemne. Algunos simplemente desaparecieron, sin dejar rastro. Otros, los que intentaron hablar al respecto, fueron encontrados muertos en circunstancias que las autoridades clasificaron como accidentes. A partir de ese día, mi vida se convirtió en una espiral de paranoia. Empecé a notar detalles extraños en mi entorno, personas que parecían seguirme, vehículos estacionados cerca de mi casa durante horas, llamadas telefónicas que se quedaban en silencio al otro lado de la línea. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vi en mis sueños. Cada noche soñaba con la criatura. Veía sus ojos negros, vacíos, perforándome desde la oscuridad. En mis sueños no atacaba, no me perseguía. Simplemente estaba ahí, mirándome, como si esperara algo. Y cuando despertaba, la sensación de su presencia no desaparecía. A menudo me encontraba sudando frío, mirando las esquinas de mi habitación, convencido de que en cualquier momento aparecería. Un día, después de semanas de insomnio, decidí que no podía más. Necesitaba respuestas. Regresé a las instalaciones en mitad de la noche, convencido de que, si buscaba lo suficiente, encontraría algo que explicara lo que había visto. Hackeé mi acceso a un nivel superior de la base de datos. Y ahí, en un rincón olvidado del sistema, encontré un archivo de texto que parecía estar relacionado con el video. El archivo describía algo llamado Proyecto Umbra.
Según los documentos, la criatura no era un experimento genético ni un ser extraterrestre, como muchos sospecharían. No. Era algo peor. Era una entidad extradimensional, algo que los científicos habían logrado traer a nuestro mundo por accidente durante un experimento relacionado con energía cuántica. Pero lo que más me perturbó fue una frase específica del informe: el contacto visual prolongado puede permitir que cruce. Cerré el archivo de inmediato. No sé cuánto tiempo estuve mirando el video aquel día, pero algo dentro de mí me decía que ya era demasiado tarde. Desde entonces, mi vida se ha convertido en una pesadilla interminable. Dejé mi trabajo, me mudé a otro estado, incluso cambié mi nombre. Pero no importa a dónde vaya, siempre siento que no estoy solo. Por las noches, oigo susurros provenientes de lugares donde no debería haber nadie. Siento su mirada desde las sombras, observándome, esperando. Y ahora, mientras escribo esto, siento que ya no hay escape. Hace unos momentos, las luces de mi casa comenzaron a parpadear. Mi computadora se apagó sola y cuando la reinicié, había un archivo de video en el escritorio. No tengo valor para abrirlo. No necesito hacerlo. Sé lo que contiene. Solo quiero advertir a quien sea que lea esto: hay cosas que no deben ser vistas, secretos que deben permanecer enterrados. Si alguna vez te encuentras con algo que no parece pertenecer a este mundo, aléjate. No lo mires. Porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Los gritos que ahora escucho en la habitación contigua son prueba de ello. El vacío. Me llamo Alan, tengo 34 años y hace 2 meses fui contratado como guardia en el Área 51. No voy a adornar esto con excusas ni intentar convencer a nadie de que crean mi historia. No me importa si lo hacen o no. Lo que viví, lo que sigo viviendo, es algo que ni siquiera puedo compartir con mi propia sombra sin sentir un sudor helado recorrer mi espalda. Cuando firmé el contrato, me hablaron de la discreción, de protocolos inquebrantables y de lo privilegiado que era por trabajar en un lugar tan secreto. No era la primera vez que tomaba un empleo de seguridad en instalaciones gubernamentales, pero la atmósfera aquí era distinta, más opresiva. Las reglas eran muchas, pero había una que destacaba: nunca, bajo ninguna circunstancia, debía abandonar mi puesto sin autorización, especialmente de noche. La primera noche fue tranquila, al menos al principio. Las instalaciones eran inmensas y silenciosas, un laberinto de edificios anodinos rodeados de desierto. Mis rondas transcurrieron sin novedades hasta pasada la medianoche. Fue entonces cuando escuché el eco. Era un sonido bajo y repetitivo, como un lamento que se extendía en las sombras. Al principio pensé que era el viento, pero había algo irregular en él, como si proviniera de algo vivo. Seguí el sonido, con la linterna temblando en mi mano, hasta un área restringida que no reconocía del mapa que me habían dado. Una sensación incómoda me invadió, el eco parecía hacerse más fuerte, reverberando dentro de mi cráneo. Entonces lo vi. A unos metros frente a mí, una figura humana emergió de la penumbra. Pero no era una persona, no podía serlo. Su rostro era un vacío absoluto, una ausencia de cualquier rasgo humano, como si alguien hubiera borrado su existencia de la realidad. Mi cuerpo se congeló. Intenté alumbrarlo con la linterna, pero en el instante en que el haz de luz lo tocó, la figura desapareció. Regresé corriendo a mi puesto, el corazón latiendo como un tambor de guerra en mis oídos. No sabía qué había visto, pero algo dentro de mí sabía que había cometido un error al acercarme. Al día siguiente, el capitán de seguridad me llamó a su oficina. Apenas crucé la puerta, su mirada dejó claro que sabía lo que había pasado. Sin rodeos, me dijo: olvida lo que viste. Nunca vuelvas a mencionarlo, ni aquí ni fuera de aquí. Lo que más me inquietó no fueron sus palabras, sino la forma en que evitaba mirarme directamente, como si yo ya cargara con algo que temía. Las noches siguientes no fueron mejores. Aunque intentaba ignorarlo, el eco seguía allí, llamándome desde las sombras. Se colaba en mis sueños, transformándose en murmullos que parecían susurrar mi nombre.
Más de una vez desperté sudando frío, con la sensación de que algo me observaba desde el rincón más oscuro de la habitación. Lo peor es que no era el único que lo escuchaba. Una noche, mientras patrullaba, me crucé con Carter, otro guardia. Llevábamos poco tiempo trabajando juntos, pero esa noche su rostro lucía más pálido de lo normal. «¿Lo has oído, verdad?», me preguntó sin rodeos, su voz temblando. Asentí sin querer dar más detalles, y él simplemente murmuró: «No te acerques. Sea lo que sea, no quiere que lo veas». A partir de ese momento, evité cualquier intento de investigar el origen del eco, pero parecía que cuanto más lo ignoraba, más insistente se volvía. Se movía por las instalaciones, nunca en el mismo lugar 2 veces, como si quisiera jugar conmigo. Mis superiores no decían nada, pero su comportamiento sugería que sabían más de lo que querían admitir. Una madrugada, el eco me llevó hasta una sección que nunca había patrullado antes. Frente a mí había una puerta roja, diferente a las demás. No tenía cerradura ni ninguna identificación visible. Algo en ella me llamó, una atracción inexplicable, como si estuviera diseñada para ser abierta. Contra mi mejor juicio, toqué el frío metal. La puerta se abrió sola con un susurro mecánico, revelando un pasillo iluminado por luces parpadeantes. Cada paso que daba sentía que mi cuerpo se hundía más en un abismo invisible. El eco resonaba más fuerte ahora, casi como si estuviera celebrando mi intrusión. Al final del pasillo encontré una habitación. No tenía muebles, solo un enorme espejo que cubría una pared entera. Cuando me acerqué, vi algo que hizo que mis rodillas casi cedieran. Mi reflejo no era mío. Era la figura sin rostro. Su vacío me devolvía la mirada desde el otro lado del cristal. Retrocedí, sintiendo una presión invisible alrededor de mi pecho. Fue entonces cuando las luces se apagaron y el eco se transformó en un grito ensordecedor. Algo frío y húmedo rozó mi brazo en la oscuridad y salí corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente, intenté hablar con Carter, pero no apareció en su puesto. Cuando pregunté por él, me dijeron que había renunciado repentinamente. Sin embargo, escuché rumores entre los otros guardias. No era el primero en desaparecer sin dejar rastro. Fue entonces cuando empecé a notar cosas extrañas en mis alrededores. Mi casillero estaba ligeramente abierto aunque lo había cerrado con llave. Mi radio emitía estática incluso cuando estaba apagada. Una noche encontré una nota en mi taquilla. Decía: «Nos observa». Decidí investigar por mi cuenta, aunque sabía que me estaba poniendo en peligro. Encontré documentos antiguos en una oficina desierta, informes que hablaban de experimentos fallidos, de entidades extradimensionales que no podían ser contenidas. Uno de los reportes mencionaba el vacío, un ser que se alimentaba de la percepción humana, devorando los rostros y la identidad de aquellos que lo miraban demasiado tiempo. Una semana después, me asignaron una ronda nocturna cerca de la Puerta Roja. No quería ir, pero las órdenes no eran opcionales. Mientras patrullaba, el eco regresó, pero esta vez no estaba solo. Susurros indescifrables lo acompañaban, como si algo intentara comunicarse conmigo. Sentí que mi mente se deslizaba por una pendiente resbaladiza. En un momento, vi la figura sin rostro otra vez, de pie al final del pasillo. No desapareció esta vez. Se quedó allí, inmóvil, su presencia llenando el aire con una energía que me hizo casi vomitar del miedo. Avancé un paso, y entonces habló. No tenía boca, pero el eco salió de él, retumbando directamente dentro de mi cabeza. «Devuélvelo». No sé cómo encontré las fuerzas para correr. No recuerdo cómo llegué a mi coche esa noche ni cómo salí del complejo. Solo sé que desde entonces no puedo escapar. El eco me sigue a todas partes, incluso aquí, en esta habitación donde estoy escribiendo esto. Hoy descubrí algo que me congeló la sangre. Al revisar una foto antigua mía, noté algo aterrador. Mi rostro se ve diferente. Mis rasgos parecen desvanecerse poco a poco, como si alguien estuviera borrándome de la existencia. El eco se ha vuelto más fuerte. Ya no lo escucho solo en mis sueños, ahora está aquí, conmigo, cada segundo del día. Y mientras escribo esto, puedo sentir su presencia detrás de mí.
No necesito darme la vuelta para saber que está ahí. Si encuentras esto, aléjate del área 51. No importa qué secretos creas que guarda, no valen tu alma. El ojo que nunca parpadea. Era 1997 y hasta ese año mi vida había sido razonablemente normal. Trabajaba como enfermera en un laboratorio privado en Nevada, uno de esos lugares discretos con altos niveles de seguridad y una política de confidencialidad que parecía sacada de una película de espionaje. No hacía demasiadas preguntas, porque sabía que la curiosidad podría costarme el empleo. Pero si te soy sincera, nunca imaginé que lo que descubriría allí me perseguiría el resto de mi vida. La noche en la que todo comenzó estaba tranquila, o al menos tan tranquila como podía serlo en ese lugar. El laboratorio estaba ubicado en el desierto, a unas pocas horas del área 51. Por supuesto, no faltaban los rumores. Se decía que algunos de los proyectos del laboratorio estaban conectados con las instalaciones militares cercanas, que habíamos recibido muestras biológicas extrañas de quién sabe dónde. Yo nunca les presté demasiada atención, la paga era buena y, hasta ese momento, el trabajo no había sido particularmente fuera de lo común. Pero esa noche, todo cambió. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, llegó un equipo de emergencia con un paciente que nos dijeron que debíamos tratar con extremo cuidado. No dieron detalles, solo nos ordenaron preparar una sala de aislamiento y equiparla con todo lo necesario para una intervención médica. Estábamos acostumbrados a recibir pacientes en condiciones críticas, pero lo que me llamó la atención fue la cantidad de personal militar que escoltaba a la camilla. Había hombres con trajes de protección completa y rifles, y sus rostros mostraban una tensión palpable. La atmósfera se volvió pesada, como si el aire hubiera adquirido un peso extraño. Cuando vi al paciente por primera vez, un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba completamente vendado de pies a cabeza, como una momia, excepto por un ojo. Era un ojo que no parecía humano, pero tampoco animal. Era como si combinara lo peor de ambos mundos, un iris amarillento con una textura orgánica que parecía viva, pulsando suavemente, como si respirara. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada. Algo en ese ojo parecía estar mirándome directamente, incluso a través de las capas de vendajes. Escuché a los doctores discutir a toda prisa, susurrando entre ellos como si temieran que algo los escuchara. Se está desintegrando demasiado rápido, dijo uno. No tenemos tiempo para estabilizarlo. No entendía de qué hablaban, pero había algo en su tono que me hizo sentir que ese paciente no era solo un ser humano con una enfermedad rara. Algo no estaba bien, y lo sentí en mis huesos. Me pidieron que revisara los monitores. Los signos vitales eran erráticos, como si el cuerpo estuviera luchando contra sí mismo. Había pulsos eléctricos que no correspondían con ningún patrón biológico humano. Los niveles de oxígeno subían y bajaban como un péndulo fuera de control. Pero lo más extraño era el movimiento debajo de los vendajes. Al principio pensé que eran espasmos musculares, algo común en pacientes críticos, pero luego noté que el movimiento no era aleatorio. Era como si algo debajo de las vendas tratara de liberarse, empujando contra el tejido en pequeños pulsos sincronizados. Cuando mi turno estaba a punto de terminar, el movimiento se intensificó. Los vendajes comenzaron a retorcerse de una manera antinatural, como si algo estuviera creciendo bajo ellos. Escuché un sonido suave pero inquietante, como un crujido húmedo, y me di cuenta de que venía del cuerpo vendado. No quise quedarme a averiguar qué era. Retrocedí lentamente hacia la puerta, pero justo antes de salir, el ojo se abrió de golpe. Esta vez no me estaba mirando. Estaba mirando algo detrás de mí. Me di la vuelta por puro instinto, y lo que vi hizo que mi sangre se congelara. Las sombras en la habitación parecían más oscuras de lo normal, como si algo las estuviera absorbiendo. Una forma comenzó a surgir de esa negrura, indistinta al principio, pero luego se volvió más definida. Era alta, mucho más alta que cualquier ser humano, y tenía extremidades delgadas que parecían hechas de algo parecido a humo, pero con garras afiladas al final. No podía distinguir un rostro, pero sabía que estaba mirándome. No sé cómo lo sabía,
pero lo sentía como si su mirada estuviera perforando directamente mi alma. Salí corriendo de la habitación, dejando atrás los gritos de los doctores y el sonido de los vendajes rasgándose. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar, pero cuando llegué al pasillo, todo estaba en silencio. Ni un solo sonido. No había militares, ni personal médico, ni siquiera el eco de mis propios pasos. Era como si hubiera cruzado a otro lugar, uno donde el tiempo y el espacio no funcionaban como deberían. Me escondí en una pequeña sala de descanso, intentando calmarme. Pero entonces escuché algo. Al principio pensé que eran pasos, pero no. Era como un arrastrar lento, algo pesado y húmedo deslizándose por el pasillo. Me asomé por la puerta y aunque no podía verlo directamente, algo estaba allí. Las luces parpadeaban y con cada destello de oscuridad, la silueta se acercaba más. Esa noche no recuerdo exactamente cómo escapé. Creo que mi mente bloqueó los detalles más perturbadores para protegerme, pero sé que salí del edificio y manejé sin rumbo por horas hasta que el sol salió. Cuando volví al día siguiente para recoger mis cosas, nadie quería hablar del tema. Pregunté por el paciente, pero los doctores negaron que alguien así hubiera estado allí. Debes haber tenido una pesadilla, dijeron con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había visto. Los días siguientes fueron peores. En casa, las luces parpadeaban sin razón. Escuchaba sonidos en el pasillo por la noche, como algo arrastrándose lentamente. Y siempre, tenía la sensación de que alguien me estaba mirando. No podía dormir, y cuando finalmente lo lograba, soñaba con ese ojo. Un ojo que nunca parpadeaba, que me observaba desde las sombras, esperando. Decidí mudarme, dejar atrás todo, pero no sirvió de nada. Lo que sea que vi esa noche me siguió. A veces, al encender la televisión, la pantalla se llena de estática por un segundo y en medio de ella aparece ese ojo. En los espejos, si me quedo mirándolos demasiado tiempo, puedo ver una sombra alta y delgada que se esconde detrás de mí, solo por un instante. Ya no puedo confiar en mis propios sentidos. Hoy, más de 20 años después, sigo cargando este peso. Me he convencido de que lo que vi no era de este mundo, algo que los seres humanos nunca debimos intentar entender o controlar. El laboratorio fue clausurado poco después de mi renuncia, y no he encontrado información sobre lo que ocurrió esa noche. Tal vez todo fue eliminado, borrado de los registros oficiales. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que aún me persigue. Y lo peor de todo es que siento que se está acercando. Cada noche, la sensación de ser observada es más intensa. Ya no sé cuánto tiempo más podré soportarlo. A veces pienso que sería más fácil dejarme llevar, rendirme al vacío. Pero luego recuerdo ese ojo y el terror me mantiene despierta. Porque sé que, si cierro los ojos, nunca volveré a abrirlos. El habitante del tanque. Mi nombre es Roberto Martínez y quiero contar algo que me ha atormentado durante años, algo que ni yo mismo puedo entender por completo. Lo hago con la esperanza de liberar el peso que llevo en el alma, aunque sé que las palabras no podrán hacer justicia al horror que presencié. No sé si alguien me creerá. De hecho, lo más probable es que muchos piensen que estoy loco, pero lo que voy a contarles es real. Tan real como la piel que me eriza cada vez que recuerdo esa mirada. Corría el año 2009, cuando fui contratado como asistente de laboratorio en una de las instalaciones más herméticas del planeta, el Área 51. Llegar ahí ya era, de por sí, surrealista. Nos despojaban de teléfonos, cámaras y cualquier cosa que pudiera registrar lo que veíamos. Los controles de seguridad eran tan extremos que uno sentía que hasta la respiración estaba siendo monitoreada. Mi trabajo parecía simple, apoyo técnico y tareas de limpieza en las zonas designadas. Nada relacionado con experimentos ni información clasificada. Eso era para otros. Yo era solo una pieza más en la maquinaria. Al principio, todo fue monótono. Limpieza de laboratorios, inventarios de suministros, etiquetas de equipos, hasta que llegó esa orden.
Nos asignaron limpiar un sector que había estado clausurado durante años, conocido como el Tanque 4. No se nos dio mucha información, salvo que era una vieja instalación de tratamiento de agua que ya no estaba en uso. Pero había algo extraño en la forma en que los superiores hablaban de ese lugar. Una tensión palpable, como si quisieran evitar cualquier detalle. Uno de ellos incluso mencionó de manera casual que nos aseguráramos de no tocar nada innecesario. En ese momento, pensé que era una advertencia estándar. Ahora sé que ocultaban algo. La primera vez que entré al Tanque 4, una sensación de pesadez invadió mi pecho. El lugar era inmenso, un cuarto subterráneo con paredes de concreto cubiertas de manchas oscuras. El aire estaba impregnado de un olor metálico y húmedo que no podía identificar. En el centro del área había un enorme tanque de cristal, de unos 5 metros de altura, parcialmente lleno con un líquido de color turbio. La iluminación era tenue, pero lo suficiente como para distinguir formas dentro del agua. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era un maniquí. Una figura humanoide flotaba inmóvil en el líquido. Su piel era translúcida, tan fina que podía ver algo que parecía venas oscuras ramificándose bajo su superficie. No tenía cabello, y sus extremidades eran anormalmente largas, casi desproporcionadas. Lo más perturbador eran sus ojos. No estaban cerrados, como cabría esperar de algo sumergido en un tanque. Estaban abiertos, fijos, y miraban hacia adelante, hacia mí. Me quedé petrificado, tratando de convencerme de que se trataba de algún tipo de experimento anatómico o un muñeco diseñado para pruebas médicas. Pero había algo en su presencia que no cuadraba. No parecía inerte. Parecía estar consciente. Mis compañeros se limitaron a sus tareas, limpiando alrededor del tanque y anotando registros. Nadie mencionó lo que había ahí dentro. Intenté distraerme, concentrándome en las instrucciones que se nos dieron, pero no podía apartar la vista de esa cosa. En un momento de descuido, me acerqué más al cristal. La curiosidad me venció. Fue entonces cuando sucedió. Estaba a unos centímetros del tanque cuando su mano golpeó el cristal desde adentro. Un golpe seco, fuerte, que resonó en toda la habitación. Retrocedí de un salto y mi corazón casi se detuvo. No podía creer lo que había visto. Esa cosa, esa criatura, había movido su brazo con una rapidez imposible y había golpeado el cristal. Sus ojos estaban fijos en los míos, y por primera vez en mi vida sentí un terror primitivo, como si estuviera frente a algo que no debería existir. Nadie más pareció notar el golpe. Mis compañeros seguían con su trabajo, como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizado, esperando que alguien dijera algo, pero el silencio reinaba. Era como si yo fuera el único que podía percibirlo. No dije nada. Ni entonces, ni después. Algo me detuvo, una mezcla de miedo y un instinto inexplicable de autopreservación. Sabía que si reportaba lo que había visto, sería cuestionado, tal vez incluso castigado. En ese lugar, no se toleraban distracciones ni rumores. Así que terminé mi turno como pude y traté de olvidar lo sucedido. Pero la criatura no me dejó. Esa noche, mientras intentaba dormir, soñé con ella. En el sueño, estaba de pie junto al tanque, pero esta vez el cristal estaba roto. El agua se derramaba por el suelo y la figura avanzaba hacia mí, lenta pero segura. Sus ojos seguían abiertos, perforándome con su mirada. Desperté gritando, empapado en sudor. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. En los pasillos del Área 51, comencé a sentir que alguien me observaba. Incluso cuando estaba rodeado de gente, no podía sacudirme la sensación de que algo se escondía en las sombras, esperándome. Una noche, mientras trabajaba en otro sector, escuché un ruido metálico detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Solo un eco distante, como si alguien o algo estuviera arrastrando algo pesado. Un par de semanas después, el Tanque 4 fue nuevamente clausurado. Nadie explicó por qué, ni qué se había hecho con el contenido del tanque. Yo intenté mantener la compostura y seguir trabajando, pero mi mente no podía dejar de cuestionarse.
¿Qué era esa cosa? ¿Por qué nadie hablaba de ella? Empecé a investigar, aunque con extremo cuidado. En una instalación como esa, los rumores eran peligrosos y las preguntas indebidas podían costarte el puesto o algo peor. Descubrí que hace décadas hubo un accidente en una instalación cercana, algo relacionado con pruebas biológicas. Los registros eran incompletos, pero hablaban de entidades contaminantes que no pudieron ser erradicadas. Las describían como humanoides, con tejidos altamente mutables. Lo más inquietante era una nota perdida entre los informes: la exposición prolongada induce fenómenos cognitivos en el personal. Restricción total recomendada. No sé si lo que vi fue una de esas entidades, pero desde entonces, mi vida cambió. Dejé el Área 51 poco tiempo después, incapaz de soportar la carga. Intenté volver a una vida normal, pero la criatura no me dejó. Los sueños continuaron, siempre iguales, ella rompiendo el cristal, el agua envolviéndome, y esos ojos, siempre esos ojos. Lo peor vino después. Comencé a verla fuera de los sueños. Reflejada en espejos, en las ventanas de los autobuses, en charcos de agua. Siempre estaba allí, acechándome. La paranoia me consume. A veces escucho golpes en las paredes de mi casa durante la noche, idénticos al sonido que hizo en el tanque. Otras veces, siento su presencia detrás de mí, aunque no me atrevo a voltear. He consultado a médicos, psiquiatras, incluso a religiosos, pero nadie puede ayudarme. Algunos dicen que es estrés postraumático, otros creen que estoy inventando todo. Pero yo sé la verdad. Sé que ella sigue ahí, esperando. Y tarde o temprano, vendrá por mí. No sé cuánto tiempo me queda, ni si esta confesión servirá de algo. Pero si estás leyendo esto, por favor, escucha mi advertencia: hay cosas que no deberían ser vistas, secretos que nunca deberían salir a la luz. El tanque 4 guarda uno de esos secretos. Y si alguna vez escuchas hablar de él, aléjate. Por tu bien, no te acerques. Porque lo que habita en ese tanque no está muerto. Y nunca lo estuvo. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.